Vamos a mirar una cuestión sencilla y es cuando ella está sentada en tu regazo y tú le estás dando de comer. Y la cuestión número 1 en la que nos fijamos con ABR es muy sencilla. ¿Cómo podemos hacer la vida de una niña con parálisis cerebral o de hecho lo que yo llamo superparálisis? Porque si nos fijamos en el conjunto global y en toda la lista de 1, 2, 3, 4, 5, toda esta idea de la clasificación no te da la verdadera perspectiva de los problemas, porque si te fijas en un niño que es nivel 1, nivel 2, están en una liga totalmente distinta, y cuando nos fijamos en una niña que no puede sentarse realmente de forma independiente, yo te invito a que veas las cosas que están por debajo de estar sentado de forma independiente como una superparálisis. Es muy importante porque cuando nos fijamos en la situación así, vamos a definir nuestras prioridades de una forma completamente distinta. Entonces, permítanme que ilustre esto y sigamos avanzando. La primera cuestión en la que nos fijamos cuando hablamos de la superparálisis, la primera cuestión es que tratar de poner a estos niños en posiciones artificiales nunca funciona. Si ella no tiene la independencia para sentarse, practicar la sedestación no va a funcionar. Si ella no es capaz de, independientemente de pararse, y ustedes tratan de ponerla en esa postura, no va a funcionar. Lo mismo, si ella no puede hacer movimientos controlados caminando, ponerla a ella en cualquier dispositivo artificial que de alguna forma lo replique, no va a funcionar. Y no solo que no vaya a funcionar, sino que de hecho va a crear problemas adicionales. Sería una distorsión y una distracción adicional. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que fijar? Por el contrario, nos tenemos que fijar en los niveles en los que el niño ya se puede desempeñar. Y esa es la verdadera clave. Y tenemos que empezar desde el inicio, porque sin duda el primer movimiento controlado es el control de los ojos, de la cara y de la cabeza. Esta es una cuestión de 3 partes: ojos, cara y cabeza, que constituyen este paquete. No existe solo un control de la cabeza, siempre está con estos aspectos. Y por supuesto podría ser total o podría ser parcial. Y esto es lo que vamos a mirar. Una vez que entendemos esto, nos fijamos en Rilla y ¿qué vemos? Vemos una muy buena señal primera, y es que tiene muy buen control de los ojos. Eso es muy importante, porque una vez la persona tiene el control de los ojos, ¿qué significa? Eso significa, indirectamente, esto señala la idea de que por lo menos hay algún nivel de conexión entre el cuello y la base del cráneo, lo que significa que las órbitas y los ojos, es decir, los globos oculares que están insertados en las órbitas y que son responsables de ayudar con la coordinación vestibular de la posición de la cabeza en el espacio, entonces significaría que los ojos están libres. ¿Y qué sucede? Que cuando el cuello está súper débil, entonces no da ninguna información sobre la posición en el espacio al cerebro, y en esa situación el cerebro tiene que reclutar a los ojos, o para ser más precisos, los globos oculares, como este mecanismo principal de control de la posición de la cabeza en el espacio. Y cuando los ojos se reclutan para tener esta información de la posición de la cabeza en el espacio, entonces no pueden realmente desempeñar la función real de la visión. Y ahí está el problema. Si vemos lo contrario, si vemos que los ojos están relativamente libres, si vemos un control de la mirada, ¿qué significa esto? Esto nos da la indicación de que la función vestibular está bastante bien, está ahí, y que nos da la
indicación indirecta de que aunque el cuello en general podría estar bastante débil y no muy bien controlado y demás, eso nos muestra que hay algo de conexión profunda y eso son buenas noticias. Vamos a continuar, una vez que hemos entendido estas buenas noticias, vamos a seguir mirando a este paquete. ¿Y qué vemos aquí? No solo ella puede mirar la cámara, sino que puede hacer un poco de rastreo. Ella puede hacer este rastreo mientras se mueve además. ¿Y qué significa esto? Eso significa que ella puede tener la situación en la que la posición relativa de la cabeza va cambiando, es decir, ella tiene que tener la información sobre esta posición del cuello que va cambiando y a la vez la cabeza está descansando sobre el cuello y al mismo tiempo ella puede hacer este control independiente de la mirada por encima de todo esto. Lo que es positivo, muy positivo, porque esto nos muestra esos componentes donde todos los elementos se conectan. Lo que quiere decir que el sistema nervioso, muscular y la integración de la fascia, los tres sistemas trabajan juntos y trabajan juntos de forma voluntaria. Y esto es realmente algo muy importante que hay que ver como algo muy bueno. Y aquí también vemos que aunque la cabeza rebota un poquito y como que se inclina, ¿qué vemos también? Vemos control de la mirada. Vemos que el control de la mirada un poco contrarresta esta inestabilidad del cuello. Siguiente punto, vemos que ella mira para arriba en una posición relativamente incómoda. Y todo esto son muchos componentes muy buenos que nos muestran que el nivel del control de la mirada es bastante bueno. Y en el panorama global esto es una buena noticia porque esto nos muestra que los tres sistemas, la base del tejido conectivo, que es la fascia, el componente muscular, que están integrados ahí, y por supuesto el sistema nervioso central, son capaces de integrarse y trabajar juntos, lo que nos da esta función voluntaria y este ajuste muy enriquecido. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo cierto es que esto es un nivel de control. Este es el nivel de control y el nivel de control es la propiedad general de cómo estos tres sistemas trabajan juntos. Y nosotros siempre nos fijamos en lo mejor. Si este es el cuerpo, estos serían los ojos, ¿no? Y luego tienes el cuello, luego el torso, luego piernas, y aquí tendrías los brazos. Y dices, ¿sabes qué? Cuando hablamos de las piernas, ahí no tiene ningún control razonable, solo las pone rígidas, y las piernas o las estira o las tira o las saca para adentro, pero no hay nada que ella pueda hacer con este nivel de control. ¿A dónde quiero llegar yo? Al sitio al que quiero llegar es que si ella tiene el nivel, tenemos que ver el nivel total de control. No importa dónde, tanto si está aquí o allí o ahí, eso no importa. Si nosotros tenemos un precedente de este nivel de control, eso es algo ya muy grande, porque eso nos muestra que este control está presente. Y si este control está presente, ¿qué nos dice? Nos cuenta que el cerebro en sí mismo no lo está haciendo tan mal. Porque hay situaciones en las que no tenemos ningún precedente de control. Y si no tenemos ningún precedente de control, entonces es un interrogante abierto, ¿no? ¿Qué pasó con el cerebro? ¿Qué tan mal fue la situación? Porque el cerebro no se puede localizar específicamente, decir, esta parte del cerebro controla las manos y esta parte del cerebro controla los pies.
Realmente no es tan así, es más por sistemas y por niveles, es decir, músculos superficiales o... Así es como funciona. No funciona de forma tópica, no va por zona. Entonces, si tú tienes este control en un lugar, esto significa que tienes el potencial del cerebro, de que es capaz. Y entonces quizás te puedas preguntar si es capaz, ¿por qué no lo hace? Y esa, ahí, ahora, es la buena pregunta. Porque entonces ahí empezaremos a ver, ¿sabes qué? Con las manos puede hacer algo. Y luego nos haremos la pregunta, ¿y qué tan buenas son las conexiones ahí? Porque sabemos que esta parte sabe funcionar, lo neuromuscular, ¿no? La parte cerebral, cómo gobierna sobre el sistema, pero si no hay suficiente fascia, conexiones fasciales de esa base, entonces el cerebro tiene que hacer algunos ajustes creativos y por eso no se alcanza el potencial completo ahí. Y si nos fijamos en las piernas, pues va a ser peor y va a ser todavía más cierto. Esas desconexiones ahí van a ser más pronunciadas, igual que en la espalda y demás. Y eso es muy importante, porque una vez que entendemos el precedente del éxito, eso quiere decir que el cerebro lo está haciendo bastante bien. Tiene por lo menos la capacidad de llevar este nivel a otras partes, y si es capaz de llevar el control de la mirada y el ajuste posicional también, entonces no hay motivos para que no pueda hacer lo mismo como controlador en los brazos o en las piernas. Y esto de alguna forma desplaza totalmente nuestro foco, nuestro interés, porque ahora nos vamos a fijar en qué, en la construcción, qué elementos faltan que podemos añadir para ayudar al cerebro. No cómo culpar al cerebro, sino cómo ayudar al cerebro. Y esto, por supuesto, también cambia nuestra perspectiva de qué vamos a hacer. Porque cuando entendemos que el cerebro sí es capaz de hacer esta acción triple, este bucle de neuromuscular y fascia, esa integración de las tres, obviamente lo que tenemos que hacer es maximizar esta parte. Entonces, en vez de buscar posturas artificiales, un entrenamiento artificial, forzar el gateo y cosas así, ahí es donde no tenemos una conexión triple, ahí no va a funcionar. Necesitamos esa conexión triple a partir de la cual construir. Entonces déjenme que les enseñe algunas cosas más para entender de qué estoy hablando. Fíjense aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí le estás dando de comer. Y vemos que ahí hay algunos problemas, pero también otras cosas buenas. Cosas buenas son que ella sabe muy bien dónde está la comida, tiene buena percepción espacial, y la siguiente cosa es que cuando vamos a ese nivel, cuando hay un contacto, vemos que ella trata de alcanzar la comida. Y ella significa que esto puede hacer el siguiente nivel de conexión, que es el movimiento intencional. No es solo una reacción, sino que hay un movimiento intencional. Seguimos mirando y vemos una vez más que ella sabe muy bien que estás llegando y ella sabe preparar la boca. Esa es otra parte, que es positiva. Y entonces ella abre y se mueve y se da cuenta que está retirando la comida y entonces ella alcanza la comida. Y una vez más, fíjate que eso es un movimiento de masticación activo. Ahora, por supuesto, hay límites, hay problemas. Podemos ver que la mandíbula solo se desliza para atrás y para adelante, pero no tiene mucho movimiento lateral, no es muy estable. Y eso es un problema y eso es algo en lo que hay que trabajar, pero fundamentalmente ella tiene el control. Y vemos que ella está totalmente involucrada en toda la situación y vemos ahí que los ojos y el movimiento los involucra a la hora de comer. ¿Y qué digo en esta situación? Cuando yo me fijo en esta situación digo, bueno, ahora, ¿cuál es el entrenamiento más importante que podemos hacer para Rilla? El más importante va a ser la comida. Va a ser algo en torno a el comer. El punto más importante va a ser, oye, aquí es donde ella tiene esta conexión triple. La base de la fascia, el control neuronal y la conexión muscular que trabaja
en dos direcciones, desde el sistema del neural hacia la fascia y desde el sistema facial hacia el sistema nervioso. Ese es todo el bucle que está funcionando. Y eso es un precedente clave. Si nos fijamos en esos intentos de gatear, de ponerse boca abajo, nada de eso funciona. Y tratar de forzarlo no va a ayudar, porque esos vínculos no están presentes. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tomar los niveles en los que ella ya se desempeña y mejorarlos. Y ahí es donde vamos a identificar los desafíos y decir, fíjate, el movimiento solo es vertical. Podemos ayudarla a estabilizar un poco más y a movilizar un poco más la mandíbula. Podemos ayudar a la conexión deficiente que ya tiene ahora entre el piso de la boca y el cuello. Podemos fortalecer entonces ese piso de la boca. Vemos que el cuello posterior no es muy fuerte y que ella utiliza los esternocleidomastoideos para utilizarlo y que le falta el siguiente nivel de conexión profunda y en el que le tenemos que ayudar. De nuevo, sabemos que si trabajamos en esos elementos nos estamos vinculando a esta parte en la que ella tiene esta conexión triple. Y después, desde la perspectiva del entrenamiento, queremos que ya expanda esa conexión, que ya vaya probando nuevas opciones, nuevos ritmos, nuevas variedades, nuevas secuencias y demás. ¿Y dónde puede hacerlo ella? Solo lo puede hacer en la zona en la que ella tiene un poco de control, y para hacer eso ella necesita motivación. ¿Y cuál va a ser la motivación? Bueno, la comida. Ahora tenemos que reformularlo y entender que un niño con superparálisis, la comida es el entrenamiento número 1. No te estoy diciendo que ella tiene que comer más, sino que especialmente como le gusta comer, ¿qué significa? Doblarlo. Si ahora le estáis dando de comer durante 20 minutos y de alguna forma lo estás viendo como darle de comer, como para meterle la comida, ¿no? Lo tienes más que ver como un entrenamiento motivado, que la comida es una motivación para el entrenamiento de la coordinación y de la expansión del repertorio de movimientos, que a su vez va a propagarse por el resto del cuerpo. Y ese es el punto clave. El momento en el que tenemos, este es el nivel actual de calidad que ella tiene en su mejor zona, y queremos expandir el control. El mejor control que ella tiene lo queremos subirnos a esa ola, a ese impulso, y seguir impulsando esa parte, de forma que su mejor control siga ejercitándose. Y ese va a ser el ejercicio principal, y necesita motivación, que va a ser la comida que le gusta. Y después, por supuesto, seguimos avanzando, y aquí es donde yo también traería esta observación adicional, y vemos que ahí, en esa posición, hacemos un poco de zoom y ahí vemos la debilidad, como se hunde en el cuello posterior. Si ella se hunde en el cuello posterior, ¿qué significa? Que ella necesita endurecer las conexiones del piso de la boca hacia la cabeza. Ella está poniendo duros esos músculos, y ¿qué pasa? Que la boca solo funciona de forma vertical. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? De nuevo, te regreso a esta foto, a esta imagen. Vemos esta parte que es la de la conexión que va desde la base del cráneo, y ahí es donde tenemos que fortalecer, pero si esa fuerza no es suficiente, el niño lo que acabaría haciendo es utilizar esto. Si nos fijamos en esta imagen anatómica, estos son los músculos que ella utiliza, los músculos que van desde el hueso hioides hasta el proceso mastoideo. Y a la hora de controlar estos músculos, ¿ella qué hace? Abrir la boca. Ella utiliza la apertura de la boca para ayudar a la posición de la cabeza, porque el cuello posterior está demasiado débil. Y todo es lógico. Todo es lógico, y siempre hay una razón. Una vez más, que cuando vemos cómo funciona todo el control, entonces ahí ya no le podemos echar la culpa al cerebro y decir que hace las cosas mal o de forma boba, sino que en realidad es un sistema que funciona muy bien. Y fíjate en estas posiciones, esto es otra revisión que nos muestra cómo se hunde esta parte, y vemos que cuando ella pierde ahí la cabeza, cierra los ojos. Eso es una pérdida temporal del control vestibular debido a la
debilidad del cuello, que es como empezamos hablando. Vemos que ahí cuando tiene esa pérdida, cierra los ojos porque el cerebro recluta los globos oculares como una ayuda para la recalibración vestibular. Y seguimos avanzando y nos fijamos aquí en esta debilidad del cuello. Esto es lo que vimos como debilidad del cuello y está más pronunciada hacia su lado izquierdo. Esta es la debilidad, la irregularidad, y si nos fijamos en las fotos de nuevo, ¿qué vamos a ver? Vemos aquí que ella utiliza estos músculos diagonales. Ella no está haciendo la buena conexión entre esos dos músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y en ese sentido, pueden ver que estos músculos no están diseñados para hacer esos movimientos, sino para hacer movimientos giratorios, entonces no debería ser una respuesta que ya se mueva más de un lado a otro. Así pues, de nuevo, esto es un ejemplo más para que entiendas que todo es lógico. ¿Qué es lo que queremos? Queremos mejorar todo lo que esté relacionado con el control del cuello. Y cuando hablamos de los objetivos con ABR, tenemos tres objetivos. Tenemos que queremos hacer que las cosas sean más fáciles, es decir, lo que ella ya hace, que lo haga mejor, con más facilidad, con menos esfuerzo y con más precisión. Es decir, que baje el esfuerzo y suba la precisión. Y una vez tengamos esto, que es en lo que podemos ayudarla mejorando esas conexiones profundas de los ligamentos y la activación de las cápsulas de las articulaciones, la recalibración de la tensión muscular y demás, eso es hacer las cosas más fáciles. Y cuanto más construyamos y ayudemos a que todo sea más fáciles y más oportunidades tengamos de entrenar estas conexiones triples, gradualmente vamos a ir de más fácil a expandir hacia más cosas. Y así es la cosa. Si esto es cómo hacen las cosas, lo que la gente típicamente hace es forzar a la gente a pasar aquí, a hacer más cosas. Y eso no funciona. Y normalmente, de hecho, con niños con superparálisis lo que acaba pasando es esto otro. Y entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Con ABR, nosotros decimos, vale, chicos, aquí tenemos que construir las fases de transición para que desde ese nivel en el que ella todavía hace demasiado esfuerzo y trabaja demasiado esfuerzo y no es lo suficientemente bueno, lo que tenemos que hacer es mejorar y construir estos elementos que sean más fáciles. Y si estos elementos trabajan más fácil, entonces ella va a tener la oportunidad de desarrollar el siguiente nivel. Entonces no es 1 y 2, sino que hay que hacer un paso extra de mejores conexiones, mejor precisión, menos esfuerzo, menos gasto, menos costo, y entonces así sí se puede expandir el repertorio. Y esas son las ideas básicas de ABR. De nuevo, es todo muy sencillo. Tomamos lo que el niño ya hace, donde sea, donde buscamos su mejor elemento y primero buscamos que lo haga todavía más fácil y a partir de ahí expande sus nuevas capacidades a partir de lo que ya hace todavía mejor. Obviamente aquí tomé el ejemplo de lo que hace mejor en otras posturas, donde cuando está tumbada, cuando está en prono, cuando está intentando gatear, vamos a ver las cosas que peor hace. Y ahí a la hora de hacer la vida más fácil va a ser más bien lo contrario, va a ser reducir negativos, reducir problemas. ¿Qué es lo que vamos a abordar en el próximo conjunto de fotos? Y después hay partes un poco que es una mezcla, cuando ella juega con el arroz, es un poco la parte que está en medio, que hay componentes buenos y componentes más problemáticos que hay que coordinar. De nuevo, creo que aquí, con este primer conjunto de cosas, ya podemos entender muy bien de qué va todo esto.